Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en las edades del totalitarismo para seguir hablando con Ricardo López Gotis. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de una guerra, un conflicto que empezó para la época en que estábamos situados a principios de los años 90 y que mucha gente ignorará quizás que no se ha acabado, que sigue estando 30 años después la situación de conflicto, ingobernabilidad, anarquía, etcétera, etcétera. Estamos hablando de Somalia, un país bastante grande en el Cuerno de África, y que a veces aparece en las noticias porque hay piratas que roban y abordan los barcos que cursan por el Océano Índico frente a sus costas y cosas así. Pero todo empieza a finales de los 80, ¿no? Casi. En rigor, en 1969 se impone con un golpe de Estado un régimen que se consideraba socialista científico o marxista con Mohamed Siad Barre y que de hecho queda alineado con la Unión Soviética. Pero acá tenemos otra de estas rarezas de cómo se interpretaba el marxismo, porque cuando uno va al Marx original, él estaba hablando de sociedades industriales y altamente desarrolladas. Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, que ahí se iba a dar el paso al socialismo. Lo cierto es que, como hemos ido viendo, eso no ocurrió y de hecho en donde fue habiendo revoluciones, son países que todavía estaban en etapas de desarrollo o totalmente subdesarrolladas, como es el caso de Somalia, que había sido colonia tanto de británicos como de italianos. En 1960 se unifican todas las partes de Somalia y en 1969 se produce este golpe de Estado en el que un nuevo régimen con esta idea de un socialismo científico, pero además inspirado en el Corán, acá ya tenemos una mezcla extraña, que estableció la nacionalización de la banca, de las grandes empresas, del comercio, pero lo cierto es que era implantado en un país básicamente rural y sobre todo ganadero, con una fuerte presencia de grupos de clanes, es decir, de grupos tribales, articulados por núcleos familiares, y que en realidad nunca tuvieron una idea de un Estado nacional, algo que los unificara. Lo cierto es que este régimen estuvo apoyado muchos años por la Unión Soviética, pero Siad Barre incluso tuvo una guerra con Etiopía, otro país que estaba dentro de la órbita de los aliados a la Unión Soviética en el Cuerno de África, y eso hizo que Mohamed Siad Barre primero tuviera problemas con la Unión Soviética y buscara algún apoyo con Estados Unidos. De alguna forma lo obtuvo, pero sin mucho compromiso. Lo cierto es que lo que va a ocurrir es que en enero de 1991, Mohamed Siad Barre, que estaba muy enfrentado con varios grupos clánicos, sobre todo en el norte de Somalia, y que de hecho hay acusaciones de genocidio por parte de su régimen contra esos grupos étnicos específicos. Ahí vemos uno de estos casos de que después de la Guerra Fría comienza un desorden mundial. Y acá hay un tema muy interesante porque Bush, cuando en la conferencia de Malta plantea la necesidad de un nuevo orden mundial o un nuevo orden internacional, se refería a, bueno, en la Guerra Fría tuvimos un orden, no nos gustó, pero era un orden, ¿no? Bastante precario, bipolar, pero era un orden. Ahora hay que ir pensando en otro orden. Lo menciono esto porque ahora están todas estas teorías conspirativas del nuevo orden mundial y demás, y se toman de esta frase de Bush sacada de contexto. Lo cierto es que justamente acá vemos cómo es que Siad Barre es removido del poder por varios grupos clánicos con una fuerte inspiración islamista y toman el control de la capital, Mogadiscio, y que de hecho esa capital termina siendo ocupada por distintos grupos.
que luchan entre sí. Con lo cual tenemos un caso de un Estado fallido, un resultado en cierta forma indirecto de la Guerra Fría, porque si bien en algún momento formó parte de ese gran bloque soviético, lo cierto es que ahí vemos que comienza este concepto de la intervención humanitaria, porque el presidente Bush, de hecho, plantea la intervención humanitaria a Somalia, pero que en la presidencia de Clinton se decide la retirada ante la situación de enfrentamiento y de una guerra civil que no ha terminado en ese país, pero que tenemos un fenómeno bastante parecido en ese sentido al que ya hemos mencionado de Yugoslavia. Y acá vamos a ver cómo es que resurgen todos los conflictos nacionales y religiosos dentro de varios países, ¿no? Hoy estamos hablando de Somalia, hablamos de Yugoslavia, y así vamos a encontrar cómo es que ya los conflictos no son entre naciones, sino son dentro de las naciones, por clivajes de carácter religioso, étnico, es decir, que es como un retorno a todas las luchas que se habían ido viendo en el siglo XIX y principios del XX. Bueno, esas luchas que tú mencionabas son más típicas de los países de Europa, ¿no? Que luego lograron saldar de alguna manera las diferencias después de dos guerras mundiales al menos. Pero en muchos países de África, en realidad el concepto de nacionalidad es bastante ajeno a la propia cultura, ¿no? Porque sabemos todos que en el siglo XIX, pues los europeos se reunieron en Europa a trazar líneas en un mapa y decir, yo me quedo con esto, tú con aquello, y cada uno se llevó una parte, y así se trazaron, me imagino que se partieron por la mitad de lenguas, culturas, y por otra parte se aglutinaron otras que eran imposibles de vivir juntas, ¿no? El ejemplo digamos que a mí me viene a la mente también es Ruanda y Burundi, con todas estas conflictos y genocidios que dieron lugar. Por eso me imagino que a pesar de que coinciden en el tiempo, pues son fenómenos con características distintas. En África son mucho más tribales y hasta el día de hoy lo vemos, por ejemplo, en Libia, ¿no? Exacto, tiene que ver con que, en primer lugar, como bien decías, en el Congreso de Berlín de 1884 se hace el reparto de África, en el cual en realidad se repartieron las costas, porque lo que había dentro del continente se desconocía por completo. Y no se tuvo en cuenta las diferencias étnicas y tribales que había, y se agruparon en muchos casos, o en otros se dividieron, con lo cual tenemos una herencia postcolonial de países que en realidad son bastante ficticios, porque no responden a líneas étnicas o nacionales. Es decir, podríamos decir, bueno, esas antiguas tribus hoy podrían ser naciones. Hay algunas que tienen el tamaño humano para hacerlo, otros que son muy pequeños, ¿no? Hay grupos muy pequeños. Pero en gran medida esto que ocurrió en Somalia es uno de los tantos resultados de esa vieja partición, pero también de la incapacidad propia de los locales de poder, bueno, convivir en un Estado, aunque no sea un Estado nacional, pero un Estado, y continuar con estos trazados clánicos que hacen la vida completamente imposible, pero además con este agregado de fuerte componente yihadista. Es decir, que Bueno, ahí se suma las interpretaciones locales de lo que tiene que ser la yihad y que casualmente siempre coinciden con alguna tribu. Entonces, ahí es donde vemos que este nuevo desorden mundial que vivimos en los últimos 30 años, hay una fuerte irrupción de lo nacional y de lo religioso. sí, esa es una época en la que se puede decir que un subproducto del nuevo orden mundial que surge después de acabar con los dos bloques de la Guerra Fría es que
surge la emergencia de estas otras ideologías de las cuales hoy en día todavía están vigentes muchas de ellas y que algunas seguramente seguiremos hablando en esta sección. Esto será en las próximas entregas. Como siempre, muchas gracias, Ricardo López Gotti, y hasta entonces. Muchas gracias y como siempre un enorme saludo a la audiencia de Radio Cefrad.